Tengan ustedes muy buenos días. Ayer asistíamos a un evento en nuestra universidad donde se volvía a traer los 4 valores andinos y ponerlos en escena. Y que es bueno recordarlo el día de hoy. Esos valores son el yachay, que es el conocimiento, que permanentemente debemos conocer, aprender, estudiar, investigar. El munay, hacer las cosas con cariño, con entrega, con pasión, con amor y dedicación. El yankay, que es el trabajo, que todo en la vida se debe conseguir a base de esfuerzo, de dedicación y de trabajo. Y el cuarto valor, el aini, que es la reciprocidad, que es la ayuda mutua, que es el compartir. Bajo esos 4 valores fundamentales, ancestrales en nuestra universidad, hoy tenemos la magnífica ocasión de recibir a una destacada magistrada de nuestro país, quien viene hasta Cusco para compartir su experiencia y conocimientos con cada uno de ustedes. Por ello, de primera intención y como es de rigor académico, vamos a invitar a nuestro señor decano como anfitrión de este evento a dar la cordial bienvenida. Doctor Uriel Valladares Aparicio. Señora doctora Sofía Yanet Donaires Vega, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Señores directores de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, queridos docentes, alumnas y alumnos, tenemos en esta ocasión una presencia intelectual muy importante proveniente de una institución que realmente constituye un elemento de sostén de nuestra democracia, el Tribunal Constitucional del país. Y en las palabras de nuestra expositora vamos a escuchar los lineamientos de la jurisprudencia del supremo intérprete de la Constitución política de actualidad. Qué satisfacción, qué alegría, señora doctora, vamos a escuchar sus palabras, porque los abogados, los docentes, los alumnos siempre nos preguntamos la línea de la jurisprudencia actualizada. Entonces, nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas cumple con esta proyección, con esta intervención de connotados profesionales. La señora doctora, momentos antes conversábamos, es egresada y titulada de la Universidad Católica del Perú, con quien nuestra Universidad Andina tiene convenios y materializamos estos convenios en forma permanente con esta clase de proyección, con el único objetivo de fortalecer la formación académica de los estudiantes de todos los niveles. Como no voy a señalar en este momento que en otra actividad también intercultural, más específicamente relacionado a la lucha contra la corrupción, el arzobispado viene realizando otro evento con la participación de un grupo importante de nuestros estudiantes. Entonces, hoy día, distinguida visitante, estamos en jolgorio, estamos en una fiesta cultural académica y nos sentimos honrados por su presencia y a través de usted nuestro agradecimiento a los señores magistrados del Supremo Tribunal Constitucional. Y este encuentro académico con temas tan importantes como es el proceso de amparo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional marca un hito en nuestra formación académica en este semestre académico 2025-2. Estamos profundamente agradecidos con estas palabras, expresando nuestro reconocimiento, distinguida ponente, también el reconocimiento de la facultad
por esta intervención de nuestros ponentes, los docentes, estudiantes. Siempre estamos atentos para poder materializar esta clase de eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano. ¿Cómo será esta presentación? Nuestra distinguida invitada hará una presentación del tema. Concluida la misma, tendremos el análisis y la presentación de nuestros distinguidos panelistas y finalmente una conclusión a nombre de nuestra digna expositora. Hemos dejado unos QRs para que los estudiantes puedan inscribirse y al final del evento puedan obtener una certificación por su asistencia. Rogamos una vez más, por favor, nuestros dispositivos celulares los mantenemos en modo silencio o en su defecto los apagamos. Damas y caballeros, querida juventud universitaria, familia de Derecho y Ciencia Política, el tema de hoy, el proceso de amparo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Nuestra invitada de honor, abogada y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una amplia trayectoria y experiencia en el litigio jurídico internacional ante organismos supranacionales de derechos humanos, en políticas públicas, derechos fundamentales y procesos constitucionales. Además, en investigaciones en temas de derecho internacional de los derechos humanos. Nuestra invitada cuenta con estudios especializados en derechos humanos, género, temas de derecho constitucional, supervisión y fiscalización ambiental, análisis de impacto regulatorio, entre otros, con una amplia experiencia en la docencia a nivel de pregrado y posgrado, así como en la Academia de la Magistratura. Fue procuradora pública adjunta especializada supranacional y asesora del despacho viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como asesora en despacho del magistrado del Tribunal Constitucional. Señoras y señores, ante ustedes la doctora Sofía Janet Donaires Vega. La bienvenida. Bueno, buenos días con todos y con todas. Un saludo para todos ustedes, especialmente del director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el doctor César Ochoa Cardich. Saludo especial que también deseo transmitir a el doctor Uriel Valladares, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Andina del Cusco. De igual manera también al doctor Silvio Campana, docente en materia constitucional de la misma universidad. Y adicionalmente al doctor Darwin Urquizo, docente en materia constitucional también de esta universidad, quien ahora nos abre las puertas para poder un poco compartir con ustedes algunos temas vinculados al proceso de amparo. Y como bien el doctor Uriel ha mencionado, el interés, al menos de mi parte, es terminar esta exposición con una alusión a algunas decisiones del Tribunal Constitucional con este pleno actual, que ha venido pronunciándose sobre determinadas materias que espero sea de interés de ustedes, no solamente en el ámbito académico, sino también práctico, en la medida que todos ustedes, o la gran mayoría, además de los docentes que nos acompañan, pues son estudiantes que se están formando en Derecho, y la idea es un poco motivarles a ustedes también en elegir sus líneas académicas y de aplicación y experiencia jurídica en adelante cuando salgan de las escuelas o de las aulas de la universidad, ¿no? Que esperemos que más de uno aquí pueda tener interés también en especializarse en materia constitucional. Dicho esto, entonces quisiera compartir con ustedes una presentación que he preparado para poder un poco acompañar la exposición del día de hoy. Sé que tengo un tiempo limitado, así que voy a tratar de cumplir con ello para que no nos extendamos mucho del tiempo concedido. El tema que me ha pedido el Centro de Estudios Constitucionales compartir con ustedes tiene que ver directamente con el proceso de amparo y específicamente vinculado con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que, como les menciono, al final vamos a hacer alusión a algunos pronunciamientos más recientes en torno a la utilización de este proceso.
Para comenzar, queríamos un poco recordarles a ustedes cuáles son los procesos constitucionales existentes actualmente, que se encuentran también regulados en cuanto a su parte procedimental, las reglas de juego, en el nuevo Código Procesal Constitucional. Todos y todas conocemos seguramente, si es que ya llevaron su curso de Derecho Constitucional o curso de Derecho Procesal Constitucional, justamente los procesos que existen. Yo les he puesto aquí los 7 procesos que tenemos previstos normativamente hablando, entre ellos el proceso de amparo como parte de los procesos que se llaman procesos de tutela de derechos. ¿A qué nos referimos con ello? Al proceso de habeas corpus, al proceso de cumplimiento, al proceso de habeas data y al proceso justamente del amparo. Los otros procesos tienen por destino específicamente poder garantizar la supremacía constitucional, porque tiene que ver con un aspecto más orgánico y se vincula a los procesos de inconstitucionalidad por alguna normativa infraconstitucional que estaría vulnerando lo regulado en la Constitución o el bloque de constitucionalidad, como también tenemos que tener presente, ¿no? Adicionalmente tenemos la acción popular, que ya va más vinculado a cuestionar algún vicio de constitucionalidad en relación a normativa infralegal. Y finalmente el tema del proceso competencial, que tiene que ver con resguardar las competencias o atribuciones que la Constitución ha resguardado a determinados órganos del Estado, incluyendo gobiernos regionales y gobiernos locales también. Entonces, nosotros nos vamos a direccionar específicamente al proceso de amparo. ¿Qué se busca con los procesos constitucionales? Y esto, digamos, se comparte con todos y cada uno de ellos, y luego voy a hacer una especial incidencia al proceso de amparo. Y en primer lugar, lo que buscamos es garantizar esta supremacía constitucional. Ciertamente, nosotros conocemos que la Constitución es una norma de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Está así reconocido tanto formalmente como jurisprudencialmente, pero necesitamos herramientas que nos permitan justamente efectivizar esa garantía. Cuando vemos de que efectivamente hay una norma que por ahí, ¿no? Hay cierto cuestionamiento razonable que puede evidenciar un vicio o un atentado o una contravención a una norma constitucional, entonces, ¿qué hacemos frente a ello? No solamente pues, nos sentamos a mirar o a discutir o a debatir los alcances que pueda tener esa normativa plagada de algún tipo de cuestionamiento en cuanto a su validez por afectar la Constitución, sino que tenemos que hacer alusión a los recursos que nos proporciona el ordenamiento jurídico, específicamente la normativa constitucional, para poder hacer uso de ello y cuestionar efectivamente lo pertinente en la judicatura constitucional y efectivamente cuando estamos hablando ya de procesos orgánicos en manos específicamente del Tribunal Constitucional. Cuando nos referimos a procesos de tutela, ahí entra a tallar ya no solamente el Tribunal Constitucional, y digo no solamente porque en realidad primero va en manos del Poder Judicial. Eso quiere decir de que todos estos procesos de tutela que les he mencionado no es que vayan directamente al Tribunal Constitucional o todos van a llegar de todas maneras al Tribunal Constitucional, sino que va a pasar por la primera y segunda instancia a nivel judicial. Por eso es que es muy importante la labor que manejan y que tienen los órganos de administración de justicia constitucional en este caso, porque son ellos quienes evalúan la procedencia o los aspectos de fondo de los procesos constitucionales de tutela, incluyendo los procesos de amparo, ¿no? De hecho, digamos, buena parte de los procesos tienen seguramente, y de hecho hemos tenido oportunidad de ver en el Tribunal Constitucional cuando llegan los casos a nuestras manos, pronunciamientos previos del Poder Judicial que son sumamente importantes y en más de una oportunidad el Tribunal los ha recogido y hemos coincidido con lo que el Poder Judicial ha valorado en torno a alguna controversia planteada en los procesos de tutela. ¿A qué voy? Entonces, de que hay que darle pues, el realce y la importancia también necesaria a lo que es la intervención del Poder Judicial en esta tramitación de los procesos constitucionales. Yo sé que el Tribunal Constitucional, que es de donde yo vengo, tiene una importancia, una relevancia al ser el supremo intérprete de la Constitución, pero también hay una participación importante del Poder Judicial aquí,
¿de acuerdo? Como les mencionaba, hay procesos que nunca llegan al tribunal porque se quedan en manos del Poder Judicial, porque el Poder Judicial pudo dar una respuesta satisfactoria para quienes recurren a la Judicatura Constitucional en el marco de lo que supone la interposición de ese tipo de procesos, ¿de acuerdo? Y justamente ahí viene el otro punto a lo cual se aboca los procesos constitucionales y específicamente los de tutela, y tiene que ver con la garantía plena de los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales que están incluidos tanto en la Constitución como también en los tratados internacionales respecto de los cuales el Estado peruano es parte. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro país tiene un modelo monista, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional público, y recoge la normativa internacional y específicamente vinculado a los tratados en materia de derechos humanos y los incorpora al ordenamiento nacional, y no los incorpora de cualquier manera. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido que los tratados en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Eso quiere decir que forma parte del bloque constitucional, con lo cual tanto la jurisdicción constitucional en manos del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, al momento de evaluar, ¿no?, los casos y dependiendo de la controversia de por medio, no solamente va a tomar en cuenta la parte o lo consignado en la Constitución o la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino adicionalmente también lo consignado en los tratados internacionales en materia de derechos humanos e incluso también los pronunciamientos internacionales en este ámbito supranacional de protección de derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos un poco con la mirada complementaria también que todos debemos tener presente para al momento de analizar determinada casuística vinculada a hacer valer o a valorar las controversias presentadas en las cuales se plantee alguna afectación de derechos fundamentales. ¿Qué es lo que debería caracterizar a estos procesos constitucionales y específicamente al amparo? Y tiene que ver con la naturaleza del mismo en cuanto a la brevedad de la duración de estos procesos, al hecho de ser sumario, al hecho de que protegen fines constitucionalmente valiosos, ¿no? De hecho, esto ha sido replicado también, y la siguiente por favor, con referencia de determinada jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde también se pronuncia sobre el proceso de amparo, no solamente del Perú, sino también los existentes en los países de la región interamericana, y ha reconocido, y ahí les he citado solamente una de las sentencias, porque esto es replicado también en varias otras por parte de la Corte, donde acepta o en todo caso reafirma de que la institución procesal del amparo puede reunir estas características que les he señalado, ¿no? Tanto el tema de la sencillez como la brevedad. Eso quiere decir que para la Corte Interamericana el amparo puede ser un recurso idóneo y efectivo que sea capaz de dar una respuesta a las personas que consideran afectados sus derechos, ¿no? Entonces, si es bien llevado y si es bien tramitado el recurso de amparo a nivel interno, las personas tienen la obligación de agotar ese recurso interno para recién pretender acudir a una instancia supranacional. La idea es que los propios estados puedan dar una respuesta a alguna situación de vulneración de derechos fundamentales o derechos humanos, como se les denomina a nivel internacional. Y hacia eso debería apuntar cada uno de los estados para que las cuestiones se puedan dilucidar a nivel interno y las personas no necesiten necesariamente ir o recurrir a un ámbito supranacional, aunque está allí de todas maneras expedito por algunas situaciones que necesariamente hemos visto que se presentan, ¿no? Y en segundo lugar, les he traído también lo que dice la propia Corte en torno a lo que supone el proceso de amparo como garantía judicial, que ni siquiera se puede suspender aún en procesos de excepcionalidad, es decir, en procesos o en situaciones de, por ejemplo, declaraciones de estado de emergencia. Ni siquiera en esas situaciones de extrema urgencia, donde los estados tienen que dar algún tipo de respuesta frente a alguna situación grave, urgente, que involucre seguridad interna, los procesos de amparo no son suspendidos porque son considerados garantías judiciales necesarias y indispensables que no pueden ni siquiera en esas situaciones dejar de existir o dejar de ser aplicables, ¿no?
Y eso lo reconoce la propia Corte, en este caso, que también es un caso peruano, el caso de Durán Yuarte contra Perú, de hace ya varios años atrás, pero también esto ha sido reconocido en otras sentencias de la propia Corte. Siguiente, por favor. Este proceso de amparo tiene un reconocimiento constitucional, es decir, dentro de la Constitución ya tenemos a un proceso de amparo que está consignado como una garantía constitucional que busca ser interpuesto frente a algún hecho u omisión, y ahí vamos un poco adelantando los elementos que forman parte de lo que supone en qué casos procede el amparo. ¿Por parte de quién? De cualquier autoridad, funcionario o incluso particulares, ¿no? Nuestro amparo tiene una particularidad bien especial y no solamente se circunscribe a algunas situaciones o actos o omisiones que solamente devengan de algún funcionario público, sino también de cualquiera de nosotros. Alguno de nosotros que afecte un derecho fundamental puede puede ser demandado, ¿no? En el marco de un recurso de amparo por afectación de derechos fundamentales. De hecho, esto se ha presentado en más de una oportunidad, por ejemplo, con aspectos vinculados a derechos de propiedad, ¿no? A temas vinculados con derecho a la integridad personal, ¿no? Y etcétera, con otro tipo de ejemplos adicionalmente, ¿no? Siguiente, por favor. En el ámbito de protección vemos que el proceso de amparo se atiende una tutela bastante amplia de derechos fundamentales, ¿no? Mientras otros procesos de tutela, como vemos aquí, protegen o se orientan a proteger o garantizar determinados derechos, por ejemplo, el habeas corpus, la libertad personal, el habeas data, lo que tiene que ver con la autodeterminación informativa, con la información pública y su acceso, con el proceso de cumplimiento y la eficacia de normas legales y resoluciones administrativas, el proceso de amparo apunta a proteger todos los demás derechos que esos procesos no tutelan, ¿no? Y esta lista de derechos no es una lista taxativa, sino que es abierta. ¿Y por qué es abierta? Porque la misma Constitución reconoce de que hay derechos fundamentales que se van reconociendo en el marco de la jurisprudencia constitucional, básicamente, ¿de acuerdo? Tal es así, y vamos a la siguiente, de que el propio Tribunal Constitucional ha ido justamente en esa línea progresiva, ¿no? Paulatina, porque eso es como opera así también, no solamente la jurisprudencia constitucional, sino también otro tipo de jurisprudencia en diversos ámbitos, donde hay un desarrollo, ¿no? Acerca de, en este caso, de reconocimiento de nuevos derechos, que no estaban en la Constitución específicamente, pero que surgen a propósito de un reconocimiento jurisprudencial. Por ejemplo, el derecho de servicio de energía eléctrica, que fue reconocido por este Pleno en el año 2022, en una de sus sentencias, el expediente 2151-2018 amparo, ¿no? Donde también, conjuntamente con el reconocimiento del agua potable o la reafirmación del reconocimiento del agua potable, reafirma el servicio de energía eléctrica como un derecho fundamental. Otro derecho que ha ido presentándose a lo largo de la jurisprudencia es el derecho a la protesta, que el tribunal lo reconoce no en el marco de un proceso de tutela, pero sí lo reconoce en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Y esto es replicado en una última sentencia que ha sacado este pleno del tribunal en un habeas corpus que se presentó a favor de estudiantes de la Universidad de San Marcos. Ustedes han visto las noticias o siguen directamente los últimos quehaceres de la emisión jurisprudencial constitucional. Sabrán pues de que el mes pasado ha salido una sentencia, un habeas corpus, donde el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre las detenciones arbitrarias que fueron víctimas o de las cuales fueron víctimas o en perjuicio de algunos estudiantes de la Universidad de San Marcos por efectos de las protestas que se realizaron post asunción al mando del actual presidente de la República, ¿no? Y en esa oportunidad o en esta sentencia que emite el tribunal también regresa sobre el derecho a la protesta social, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes si lo leen van a encontrar, ¿no?, el contenido, los alcances de este derecho y también sus límites, porque no todo derecho es absoluto, o al menos esa es la regla, incluyendo el derecho a la protesta, porque pues tampoco es válido algún tipo de manifestación que esté cargado de actos de violencia o que estén al margen de la legalidad en lo que supone lo regulado en los ordenamientos jurídicos internos. Y finalmente, otro ejemplo que quería traerles a ustedes es un amparo
que tiene un precedente también en el marco de una habeas corpus, pero digamos que la temática es la misma y tenía que ver con una controversia planteada en el marco de lo que supone el ordenamiento civil sobre el orden de los apellidos de cada uno de nosotros. Cuando nacemos, ¿cuáles son los apellidos que se nos ponen? ¿No? Yo soy Sofía, ¿no? Tengo mis apellidos, Donaires Vega, pero ¿cuál pongo primero? ¿No? O cuál es la obligación que constitucionalmente se acepta o es válida. Por mucho tiempo se planteaba o se asumía como obligatorio de que el primer apellido era el apellido paterno y en segundo lugar el materno, y así se actuaba casi automáticamente no solamente por la RENIEC, sino también por órganos judiciales cuando llegaba algún tipo de controversia, hasta que llega un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, una habeas corpus, donde dice de que el artículo 20 del Código Civil no establece esta obligación de un cierto orden de los apellidos. Y llega ahora este pleno con un amparo, ¿ok? De hace 1 año y medio más o menos, donde regresa también sobre lo mismo, y ahí, digamos, si uno hace una lectura de esa sentencia, podríamos llegar a advertir que estaría reconociendo un derecho fundamental, en este caso de los progenitores, a elegir el orden de los apellidos de los hijos o hijas que ellos tengan, ¿no? Y en virtud de la decisión o voluntariedad de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces ya no hay, digamos, una obligación específicamente de que tengo que tener el apellido del papá primero y luego el de la mamá. Hay toda una explicación o fundamentación constitucional que tiene que ver con aspectos de evitar cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, en este caso, en contra de las mujeres. ¿De acuerdo? Pero no voy a entrar mucho en ello porque si no aquí nos explayamos demasiado y tengo un tiempo algo limitado. Vamos con lo siguiente, la finalidad del proceso de amparo específicamente, y vuelvo sobre lo que anteriormente les mencioné. Buscamos la protección de derechos, esta amplia gama de derechos que les he mencionado y que tiene que ver específicamente con el contenido constitucionalmente protegido. ¿Okay? Que también el tribunal ha tenido ocasión de emitir jurisprudencia sobre qué es lo que debemos comprender cuando hablamos de este contenido constitucionalmente protegido, que es lo que voy a la siguiente diapositiva, no sin antes mencionar de que lo que se busca también es retrotraer las cosas al estado anterior a la vulneración o a la amenaza. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo busco con el proceso de amparo, no solamente que me declare fundada la demanda, sino que adicionalmente no se retrotraiga la situación de vulneración hasta antes de la comisión de esa afectación o hacia antes de la presencia de una amenaza cierta o inminente. Siguiente, por favor. Esos son los derechos tutelados, no voy a decir todos y cada uno de ellos, solamente los quiero mostrar porque es una amplia gama de derechos que el nuevo Código Procesal Constitucional reconoce y están establecidos tal cual allí. Solamente voy a hacer alusión a uno de ellos, siguiente, por favor, que es el derecho al agua potable, por ejemplo, ¿no? Que es un nuevo derecho que se reconoció jurisprudencialmente y que luego aparece taxativamente o explícitamente en el nuevo Código Procesal Constitucional. Dentro de toda esta gama de derechos podemos identificar respecto de qué tipo de materias, por ejemplo, llegan con más recurrencia en el marco del proceso de amparo. Temas previsionales. Muchas personas pidiendo acceso a una pensión en aplicación de determinada normativa de carácter previsional o por temas de jubilación minera, por ejemplo, ¿no? Temas que van en contra de, o cuestionamientos, perdón, contra resoluciones judiciales. También hay una amplia variedad de ello en el marco del proceso de amparo, ¿de acuerdo? Y hay otras que han ido emitiéndose y que les voy a hacer alusión también, que tiene que ver con algunas controversias vinculadas a derechos colectivos o intereses difusos. ¿De acuerdo? Sobre eso les voy a mostrar en un momento más lo que quería un poco compartir con ustedes. Siguiente, por favor. Y a esto voy con el tema del contenido constitucionalmente protegido, ¿no? El artículo 7 de inciso 1 del Código Procesal Constitucional establece específicamente y de manera taxativa, de manera literal, de que no proceden estos procesos constitucionales cuando los hechos o petitorio de demanda no están referidos en forma directa a este contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Y solamente les he citado una de los
de la sentencia del tribunal donde hace alusión a esto, únicamente para que ustedes puedan advertir que el propio tribunal reconoce que para efectos de poder identificar cuál es el contenido de este derecho, no solamente vamos a recurrir a lo que supone la regulación constitucional, la Constitución propiamente dicha, sino también a cuestiones interpretativas, ¿no?, vinculadas a jurisdicción constitucional y en aplicación también de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, donde establece esta coordinación o esta complementariedad también con relación a lo que supone los pronunciamientos en el ámbito supranacional y la aplicación de lo que supone también, y lo que les mencionaba anteriormente, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que llamamos bloque de constitucionalidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las reglas de procedencia? Solamente voy a mencionar algunas, ¿de acuerdo? Ya les mencioné que es un acto de omisión, también frente a una violación o afectación, a una amenaza que tiene que ser cierta e inminente, es decir, no cualquier amenaza que aparece una noticia y ya me siento afectado, tiene que tener cierta calidad esa amenaza, y por parte de una autoridad, funcionario o particular. Siguiente. ¿Quiénes pueden presentar esta acción o este proceso de amparo? La demanda de proceso de amparo, el interesado de la demanda, es decir, la persona que se siente afectada o amenazada, ¿ok? Es un poco distinto al habeas corpus que puede presentarlo cualquier persona, ¿de acuerdo? Es porque tiene, digamos, otra naturaleza, otra particularidad. Aquí tenemos que tener necesariamente garantizado de que la persona respecto de quien se presenta el amparo sí está de acuerdo con que se presente esta demanda a su favor, ¿de acuerdo? Pero también se abre la posibilidad que la persona vaya acompañada por un letrado o un abogado actúe en representación de eso, también está permitido, ¿de acuerdo? Y lo de los derechos colectivos que también les mencioné, que en ese caso sí cualquier persona lo puede presentar, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Aquí unas reglas adicionales de momento en el cual se interpone la demanda, y aquí hay unos plazos que el Código Procesal Constitucional establece, ¿no? La regla, 30 o 60 días hábiles, ¿de acuerdo? Desde la vulneración del derecho, cuando se trata de resoluciones judiciales que se ven cuestionadas, 30 días hábiles desde el momento de su notificación. Y en el caso de actos continuados, amenaza, omisión o normas autoaplicativas, ahí el plazo pues no corre, ¿no? Ya corre cuando ha terminado precisamente ya la amenaza. Siguiente. Un poco ahí las reglas de residualidad, y esto lo paso un poco rápido para que podamos hacer ya una culminación con algunos pronunciamientos como les había adelantado. Y tiene que ver con la existencia de vías procedimentales específicas en paralelo, ¿no?, a la presencia del proceso de amparo, ¿no? Aquí lo que se busca es de que se puede respetar los fueros de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Si hay vías previas que se deben interponer antes de recurrir a la jurisdicción constitucional, pues la persona tiene que hacerlo, para darle la oportunidad a la entidad, ¿no?, a poder resolver esta situación que la persona considera vulneratoria. Siguiente, por favor. Luego viene el tema de esta vía igualmente satisfactoria que está regulada específicamente en este precedente súper importante, el Gorríos, donde establece ahí determinadas reglas para ver en qué momentos o en qué situaciones, dependiendo del caso concreto, podemos identificar vías igualmente satisfactorias que deben cumplir con determinadas características para ser consideradas como tal, y que tiene que ver específicamente con una situación objetiva y una situación objetiva vinculado con la idoneidad del recurso y también con la posibilidad de que pueda atender precisamente el tipo de afectación que se encuentra de por medio. Siguiente, por favor. Bueno, estos son solamente algunos puntos que establece precisamente este precedente constitucionalmente vinculante, ¿no? Eso sí lo paso un poco rápido porque es cuestiones bastante procesales en materia constitucional. Bueno, esto también ya les mencioné sobre el agotamiento de vías previas, así que vamos hacia adelante, con algunas excepciones que el propio Código Procesal Constitucional establece. Si bien es cierto, la regla es esa, siempre va a haber algún tipo de excepciones que el propio Código ha establecido allí para poder evaluar la posibilidad de que eventualmente el propio Poder Judicial o el Tribunal Constitucional entre, a pesar de que hay una vía previa, ¿no? Y especialmente el tribunal se ha ido por el lado
de cuando identifica que hay una necesaria o una tutela urgente o por afectación o por posibilidad de que se vuelva irreparable la situación. Siguiente. Ahora sí vamos ya, y con esto vamos culminando, no sé si todavía ya tengo un espacio de tiempo para poder ir terminando con esta presentación, y quisiera compartirles a ustedes, tres sentencias de este Pleno del Tribunal Constitucional emitidas en el marco de procesos de amparo. En primer lugar, un caso vinculado a un tema medioambiental, ¿no? Donde el tribunal, en el marco de este proceso de amparo, en el expediente 3383-2021 amparo, el tribunal decidió establecer un estado de cosas inconstitucional con relación a una controversia, a una demanda que se presenta en contra del gobierno regional de Loreto y también contra una municipalidad. Y específicamente porque se identificó de que en esa región había una vulneración masiva al derecho al agua potable, que como ya les mencioné, es un derecho fundamental así reconocido ya. El derecho al sistema de alcantarillado, fíjense cómo va el tribunal haciendo alusión también de manera mucho más específica a otro tipo de aspectos vinculados a estos derechos, y también otros derechos relacionados con la existencia de la contaminación ambiental en esa zona. Esa zona tenía una diversidad de problemas porque no solamente era el asunto de que no existía un servicio de alcantarillado, sino que también habían otras actividades que desarrollaba un CAMAL y también, me parece, un centro de e-salud, donde los residuos sólidos que estas personas o estas entidades arrojaban, ¿dónde los arrojaban? Ahí, en el río, que justamente era un cuerpo de agua que atravesaba esta comunidad y que atraviesa esa comunidad. Entonces, había una situación bastante preocupante y, bueno, todavía existe esto, pero con esa sentencia a lo que voy es de que el tribunal lo que ha buscado es, utilizando la herramienta procesal de la declaración de estado de cosas inconstitucional, que no está en el Código Procesal Constitucional, pero que sí está reconocido como una herramienta que el tribunal viene utilizando a nivel jurisprudencial en el marco de su autonomía procesal, el poder dar atención a una situación estructural preocupante que pueda suponer una afectación masiva, ¿no? o sistemática a diferentes personas y principalmente aquellas que forman parte de los grupos en estado de vulnerabilidad, como fue esta comunidad nativa, ¿ok? O esta comunidad que se encuentra en una región o en la región amazónica. ¿Ok? Y yo les he citado nomás una parte porque esa sentencia es sumamente, bueno, es larga, es interesante para quienes les gusten los temas medioambientales, pero solamente para que vean a qué o hasta dónde llega el tribunal, no solamente a declarar el estado de cosas, sino que en virtud de esto le pide, le ordena a determinadas entidades, no solamente las demandadas, sino otras que puedan estar vinculadas con la temática de la controversia, a poder establecer o adoptar medidas que vayan a atender esta situación que han supuesto una afectación de derechos fundamentales. ¿Okay? Les da plazos, les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer, tienen que presentar un plan de acción para poder evidenciar de que esas entidades estatales están haciendo lo necesario en el marco de sus competencias para atender esta situación. Siguiente, y el siguiente caso, por favor. Un precedente vinculante, también en el marco de un proceso de amparo, vinculado con el complejo metalúrgico de La Oroya y los trabajadores que laboran en ese complejo, ¿no? La Oroya, que está ubicado en la región Junín, ¿no? Donde el tribunal, con este pleno, también en el año pasado, decidió emitir un precedente vinculante que complementa otro en materia previsional, ¿de acuerdo? Esta persona va al Tribunal Constitucional pidiendo de que le sea reconocida una pensión de jubilación minera por este tema de adquirir una enfermedad ocupacional en el marco de las labores que desarrolló en esa empresa, ¿okay? Cuando todavía operaba, me parece, en ese momento Doerran. ¿Qué establece el Tribunal Constitucional? Y esto también yo quería un poco ahí, en todo caso, llamarle atención, porque esta sentencia sale o se emite por parte del tribunal antes que se emita una sentencia de la Corte Interamericana en torno a la situación de La Oroya y a favor de un grupo de pobladores de esa ciudad. ¿Okay? Entonces sale la sentencia del tribunal declarando ese precedente y determinando de que hay un nexo causal que se debe presumir cuando la persona ha laborado en el complejo metalúrgico de La Oroya con la existencia de la enfermedad ocupacional que puede ser, y en más de una ocasión, la neumoconiosis, ¿no? Que es una de las enfermedades más recurrentes, ¿no? Que se presentan en este tipo de labores de estas personas. Entonces,
Esto marcó una línea bastante importante porque, si bien es cierto, se remite a los trabajadores solamente de La Oroya, ¿no? Esto eventualmente, quizás más adelante, podría replicarse en otros escenarios donde se realiza actividad minera. Pero el hecho es de que el tribunal establece este precedente, que es una norma, tiene efecto normativo creado a nivel jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ¿ok? Y establece reglas sustanciales, como lo es este anexo de causalidad presumida, como les menciono, pero también esta importancia de cómo surge como un antecedente a lo que finalmente la Corte Interamericana decide en el caso La Oroya contra Perú, y que fue emitido el año pasado también, donde declara la responsabilidad internacional del Estado por vulneración del derecho al medio ambiente sano y otros derechos como son el derecho a la salud, el derecho al acceso a la información pública, etcétera, etcétera, sobre lo cual no vamos a entrar a detallar porque es una sentencia bastante interesante, pero que tiene que ver con aspectos medioambientales que ahora están sumamente en boga, ¿ok? Siguiente, por favor, y último. La última ya sentencia, les pido ahí una paciencia, minutos de paciencia para culminar con esto, pero sí quería hacerles alusión ahora a otra temática, ¿ok? Son varias digamos, sentencias, no me da el tiempo para a hacer alusión a otras más, pero elegí a ver si por ahí les causa algún tipo de interés, y tiene que ver con un amparo presentado por una efectiva militar del ejército peruano. ¿Ok? Un poco ahí para narrar sucintamente los hechos. Esta persona o esta mujer militar tiene era esposa de otro efectivo militar del ejército, se separan de hecho, y luego esta mujer o esta demandante, porque es ella quien recurre al proceso de amparo, tiene una relación amorosa o afectiva con otro efectivo militar que también era casado, porque para esto todavía no había un divorcio formal de por medio. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la institución el ejército peruano? Emite una resolución de la Comandancia General y la procesa administrativamente de forma disciplinaria por la comisión de una infracción grave, porque consideran de que esta persona incurrió en un acto de motivación o influencia para cometer algún tipo de infracción, en este caso dirigido a la otra persona con quien ella mantuvo una relación, digamos, extramatrimonial. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue sancionado como una infracción muy grave solamente a ella. ¿De acuerdo? Solamente a ella se la destituyó y se la procesó administrativamente y disciplinariamente por ello. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Y ahí parte sobre el desarrollo de la libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Cada persona tiene, pues, un ámbito de libertad, ¿no? Y voluntariedad de poder relacionarse con quien decida libremente, independientemente de los ámbitos en los cuales uno se desenvuelva, ¿ok? Con lo cual, y ahí va lo siguiente que dice el tribunal, ¿no? Una supuesta infidelidad no constituye un elemento que sirva para medir la aptitud de la actora. ¿Qué quiere decir ahí el tribunal? ¿Cómo mide? ¿Por qué se tiene que medir el hecho de que la persona o esta señora se haya involucrado sentimentalmente con otro efectivo militar, con el hecho de que esta señora se desempeñe óptimamente en el marco de su función castrense como efectiva militar del ejército peruano? ¿Tiene alguna relación ello? Según el ejército, sí, porque había ahí una cuestión de afectación de la imagen de institución, ¿de acuerdo? Pero el tribunal hace ahí, digamos, una serie de consideraciones en torno a ello, cuestionando justamente este razonamiento utilizado por el ejército peruano. Y finalmente, una situación última, y ahí quiero, y con eso llamar la atención de ustedes, y con eso terminamos ya. A ella, como les decía, no solamente a ella la procesan, porque están partiendo del hecho de que es ella quien motiva o influencia a otro efectivo militar a cometer una infracción. Entonces, ella es la mala influencia, digamos, ¿no? ¿Qué dice el tribunal? Dice afirmar que el haber mantenido esta relación y que ello haya constituido per se una forma de motivación o influencia para la comisión de una infracción, en este caso por parte de con quien ella se involucró, podría constituir una forma de estereotipo de género indeseable porque no se entiende, ni menos se explica por qué en una relación entre personas adultas tiene que ser necesariamente la mujer y solamente ella quien incita o provoca la relación. ¿Por qué estamos partiendo de la idea de que son las mujeres quienes
de alguna manera influencian y motivan, ¿no? Y finalmente, pues, algo así como que son las que buscan concretizar una tentación hacia la otra persona para poder mantener una relación extramatrimonial que no está de alguna forma bien visto en una institución castrense. ¿De acuerdo? Bueno, esto da para un debate mucho mayor. Yo quería un poco compartir con ustedes algunos últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, algunos elementos propios del proceso de amparo y su funcionamiento y cómo este Pleno está emitiendo determinadas decisiones en el marco de los procesos de amparo que vienen a su conocimiento. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, vamos a estar ahí prestos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Sofía Donaires. De inmediato intervienen nuestros panelistas. De primera intención, invitamos a participar en esta exposición al doctor Darwin Urquizo. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes ya, estimada doctora. Es un gusto tenerla acá, doctor Silvio. Bueno, y a todos los profesores y alumnos que están acá. Sin duda alguna, el amparo es una institución fundamental para proteger derechos fundamentales. Y yo soy de los que agradecen y creen que haya surgido la jurisdicción constitucional en el Perú. Le ha hecho mucho bien a pesar de todas las críticas en defensa de los derechos fundamentales. Y justamente esto lo relaciono porque el diseño procesal que tiene el amparo, como bien lo ha explicado la doctora, tanto legislativamente como jurisprudencialmente, es simplemente residual, ¿no? Se le ha empezado a confiar a la justicia ordinaria, o sea, al Poder Judicial, que resuelva casos de controversia donde puede haber derechos fundamentales. Y en última instancia, si es que no existe una vía igualmente satisfactoria, recién te vas al amparo. Y es mucho más difícil inclusive cuando vas a presentar amparo contra la resolución judicial, porque ya cuestionan si has hecho bien tu apelación, la casación, si no hay correlación en la fundamentación, no te puedes ir al amparo. Entonces, hay una fe en la jurisdicción ordinaria, en el Poder Judicial, para que pueda resolver los procesos de tutelas que no sean el habeas corpus. El habeas corpus es un poquito más amplio que el amparo. No obstante, yo creo que es algo que debemos pensarlo y rediseñarlo. Cuando surgió la jurisdicción constitucional en la constituyente del 78-79, la gran razón por la que nació el Tribunal de Garantías Constitucionales, obviamente para proteger los derechos fundamentales, pero fue, y está en el debate constitucional, era porque el Poder Judicial no respetaba los derechos fundamentales. Y puso ejemplos históricos en la sustentación, tanto Vallerriestra como los que sustentaron la posición de que el Poder Judicial había incumplido su rol de ser un guardián de la Constitución y los derechos fundamentales. Es más, en el debate constitucional fue el Poder Judicial, el presidente Guillermo Doig, a evitar que surja una jurisdicción constitucional. Decía que era una ignominia, ¿cómo es posible que surja un tribunal de garantías? Lo están reduciendo al Poder Judicial. Y justamente por el reclamo que hizo el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías, que estaba diseñado con amplias facultades, terminó siendo reducido en temas de tutela a un tribunal de casación. Nada más, solo un tribunal de casación. Sobre eso, inclusive el doctor maestro ya, Aguirre Roca, que fue miembro tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Garantías Constitucionales, él sacó un artículo todavía en el año 91 y después participó en la Constituyente del 92, diciendo el fracaso denominado la razón principal del fracaso del Tribunal de Garantías Constitucionales. Y él decía, siendo miembro del Tribunal de Garantías, que el tribunal había fracasado estrepitosamente. Y hay una parte en ese artículo que habla sobre el gato de despenserero. Y dentro de las cosas, porque habla de muchas cosas, las razones del fracaso,
Pero una de las cosas por que fracasó el Tribunal de Garantías Constitucionales fueron porque en ese entonces había representantes del Poder Judicial en el Tribunal de Garantías Constitucionales y esos representantes no querían casar, anular las resoluciones del Poder Judicial. Y fue obviamente inoperante. Criticaba a los representantes políticos, obviamente, pero donde más critica el funcionamiento son a los representantes del Poder Judicial. Después vino la Constitución del 93 y el Tribunal Constitucional ya surgió como una instancia, ya no es casación, es una instancia judicial. Y en la historia, por ejemplo, constitucional, solo como ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa ley que permite la reelección, fue el Poder Judicial el que lo habilitó, en un caso medio raro contra el propio Tribunal Constitucional, en un amparo contra el Tribunal Constitucional, el expediente 303/97, que anula lo resuelto por el Tribunal Constitucional y habilita la reelección. Podemos pensar que esos son tribunales o la justicia ordinaria en dictadura, ¿no es cierto? Podríamos pensar. No obstante, hay pronunciamientos hasta este año que demuestran cómo la justicia ordinaria, el Poder Judicial, la Corte Suprema, no quiere aplicar la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, el año 2006, bueno, en un expediente del 6-2006, en un proceso competencial, porque ya había sacado un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial no quería aplicar el precedente vinculante. En esa sentencia, que es un proceso competencial del Ejecutivo contra el Poder Judicial, en esa sentencia el tribunal le tuvo que decir al Poder Judicial, oye, tú en base a autonomía, por más justicia ordinaria que seas, no puedes desvincularte de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Literalmente en el fundamento 44 le dice que tu autonomía e independencia no significa que te hayan conferido condición de autarquía. Autonomía no es autarquía. Y le dice, tú estás vinculado a mis sentencias. Surgió el nuevo Código Procesal Constitucional. Dentro del título preliminar, como también lo dice el nuevo Código Procesal Constitucional, que los jueces interpretan y aplican la ley de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional. No solo los precedentes vinculantes, toda resolución, toda doctrina jurisprudencial, toda interpretación que hace el TC debe ser seguida por los jueces. Miren, hay un montón de casos, pero yo solo voy a hacer referencia a dos últimos. Uno, hace poco la Corte Suprema sacó la Sala Social y Constitucional, un precedente vinculante sobre el control difuso. ¿Por qué? Una de las razones de por qué llegó a casación era porque la Sala Superior Penal de Lima, no estamos hablando de cualquiera, las salas superiores son las máximas autoridades judiciales en los distritos judiciales, ¿no es cierto? La Sala Superior de Lima no quiso aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y dentro de su resolución señala, no es precedente vinculante, no la aplicó. La Corte Suprema tuvo que decir, dentro de esa resolución que salió precedentes vinculantes, no, esa interpretación es incorrecta, nosotros sí tenemos que seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y parecería que estaba bien, no obstante, hay un caso de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La revisión de sentencia 519 de 2022, que salió el 3 de abril del año 2025, donde la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, se queja de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, en un habeas corpus anterior, había señalado que los jueces ordinarios tienen que cumplir también su función constitucional, es decir, que en procesos penales no pueden aplicar sin tener en consideración las penas, vulnerando el principio de razonabilidad y proporcionalidad, que el Código Penal tiene que tener sentido humanista, que no porque el legislador aplique una determinada pena, el juez cerrado tiene que aplicarlo, cuando hay principios constitucionales y un derecho como la libertad. ¿Y qué dijo la Corte, la Sala Penal Permanente, que quizás sea de las salas de más prestigio del Poder Judicial? Primero dijo que el Tribunal Constitucional está invadiendo competencias, invade competencias que no le está habilitada y que está reservada para la jurisdicción ordinaria, que después de todo es acosionada debido al ambiguo modelo procesal constitucional que el legislador ha habilitado y que a la luz de casos como el presente
Ya es tiempo de evaluar su factibilidad, puesto que mientras que un órgano constitucional autónomo de naturaleza política, como el Tribunal Constitucional, siga teniendo el ápice de la jurisdicción constitucional ordinaria, casos de deficiencia jurisprudencial como el que invoca el recurrente siempre aparecerán en perjuicio de la tutela jurisdiccional efectiva. Y no lo aplicó. La doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional, la Sala Penal este año no lo aplicó. No lo aplicó. Claro, dijo no es precedente vinculante, que es el mismo pretexto. No es. Y dentro de eso hace poquito acaba de salir la sentencia esa de que el TC, ¿no?, en base a la libertad contractual, obviamente, lo que hace es declarar nulas unas resoluciones de la Corte Suprema justamente para que pueda haber una donación sin formalidad, porque había otros mecanismos, no me voy a meter al fondo. Pero los jueces del Poder Judicial, ¿no?, existe un alboroto académico sobre eso. Entonces, a esos jueces, miren lo que pasa inclusive en procesos donde se discute la libertad, donde la tutela tiene que ir más fuerte, no de ahora, desde hace muchos años. En procesos donde está la libertad, ¿no?, la prisión de una persona, si esas cosas pasan en los procesos de privaciones de libertad y tiene que llegar el TC a enmendar la plana, ¿por qué confiamos tanto en que va a ser en procesos que tienen que tutelar otros derechos fundamentales que ve el amparo? El amparo no ve el tema de la libertad individual, pero sí vive otros procesos que le estamos confiando en demasía a la jurisdicción ordinaria. Yo entiendo que hay un tema de números que la carga lo hace insoportable, pero de alguna manera tenemos que ver la forma de que esos procesos que también ven derechos fundamentales puedan o mejorar algunos criterios para que puedan ser revisados en la justicia constitucional, porque la justicia ordinaria no es una justicia que tutele derechos fundamentales, por la visión demasiado positivista que se tiene, por la visión civilista que se tiene, por la formación que se tiene. Los procesos, usualmente los procesos constitucionales, los amparos, son vistos por jueces civiles, pero la concepción es totalmente diferente a un proceso constitucional en el cual no es solo resolver el caso concreto, sino velar por la tutela efectiva. Eso es un cambio de paradigma. Es diferente un juez cuando su función es simplemente resolver el conflicto concreto a un juez que tiene que defender derechos fundamentales, principios de informalismo procesal, principios, cosas así. No lo entiende la jurisdicción ordinaria, lamentablemente. Entonces yo creo que ahí hay algo que tenemos que hacer. Está bien tener fe en la jurisdicción ordinaria, pero no mucha fe. Inclusive cuando se hizo el estudio, en un estudio de maestría, sobre cuánto ese nefasto precedente Vázquez Romero había evitado que se vean de fondo procesos que llegaban al Tribunal Constitucional, demostró cómo se había reducido la cantidad de fundabilidad, porque justamente es la justicia ordinaria. Y la existencia de las sentencias de estados de cosas constitucionales es una muestra que la justicia en el Poder Judicial, por más constitucional que se llame, no funciona. Porque llega el Poder Judicial advierte que no solo es gravoso para el que está pidiendo la tutela, sino es tan fuerte, tan genérico que afecta a una población, pero los jueces anteriores que vieron el caso no lo aceptaron. O sea, es tan gravoso, tan fuerte, afecta a una población determinada. Y ya vulneran no solo los derechos constitucionales de esa persona, sino de toda una comunidad, y los jueces de primeras instancias que están del Poder Judicial no lo aceptaron. Tuvo que llegar hasta el Tribunal Constitucional. La existencia de las apelaciones por salto, que ni siquiera se quieren cumplir en fuero ordinario, son una muestra del fracaso del fuero ordinario para proteger derechos fundamentales. Bueno, yo solo quería hacer esa reflexión aprovechando su presencia, doctora. Sin duda alguna ha sido muy enriquecedora y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Darwin Urquizo, por tan excelente presentación y comentario sobre el tema. Ahora vamos a escuchar a nuestro panelista, el doctor Silvio Campana Segarra. Bienvenido. Bueno, muy buenos días con todos y todas y darle la bienvenida a la doctora Donaires por
su presencia en esta universidad. Yo le quiero formular algunas preguntas que tienen que ver con el tema constitucional y el derecho constitucional y parte de lo que ha introducido ya nuestro colega, el doctor Darwin Urquizo. Quiero partir de lo último que él señaló, ¿no? La justicia ordinaria, que tiene una justicia especializada en materia constitucional, posiblemente por muchas razones que tienen que ver con la tradición en la formación de los abogados y que terminan siendo jueces en el Poder Judicial, se someten a la parte netamente positivista del derecho y no ejercen realmente una defensa de los derechos constitucionales, una tutela, ¿no? Que sí lo haría el Tribunal Constitucional. Pero entonces acá empieza uno de los problemas. El expresidente del Tribunal Constitucional, el tribuno Francisco Morales, señalaba hace un par de años probablemente, o hace un año creo, que la carga que tenía el Tribunal Constitucional era superior a 5.000 casos pendientes de resolverse. Y que por ello entonces era importante restringir el acceso a los procesos de amparo libremente, había que poner límites. Y eso entonces me lleva a pensar que quizás no estamos encontrando una respuesta adecuada desde el Tribunal Constitucional para resolver un problema que no es del Tribunal Constitucional, es un problema del Poder Judicial, que es la sobrecarga. Y esa sobrecarga impide que entonces el justiciable, el usuario del sistema de justicia, pueda efectivamente exigir tutela de derechos. Quizás la salida no es restringir los procesos de amparo, sino la salida debiera ser encontrar mecanismos para que los procesos judiciales sean resueltos más rápidamente en materia de amparo. Y el tribunal podría emitir alguna sentencia de carácter exhortativo para que el poder legislativo regule un mejor funcionamiento del Poder Judicial o exhortar al propio Poder Judicial a establecer mecanismos de celeridad en materia de tutela. Esa es una primera intervención que le pediría, trate usted de centrar qué podemos hacer respecto a ese tema, porque creo que es un tema clave para la tutela. Lo otro es el tema, a raíz de la sentencia Morán, el Tribunal Constitucional dispuso en la sentencia que hay temas que tienen que ser resueltos a través de modificación legislativa. Y hasta ahora no han sido resueltos. El Congreso no ha dicho esta pelota es mía. Entonces, en consecuencia, si alguien más llegara al Tribunal Constitucional o a un juzgado con el mismo caso, podría aplicarse, como ya lo ha señalado el doctor Darwin Urquizo, la jurisprudencia del tribunal para resolver ese caso. Pero entonces me pregunto, ¿no debiera el Tribunal Constitucional, no solo en este caso, sino en otros casos de carácter de sentencias exhortativas, no debiera tener el Tribunal Constitucional un mecanismo más eficiente de seguimiento y exigencia de cumplimiento de las sentencias exhortativas? Porque entonces el Congreso, como ya hay casos de sentencias que se pronunciaron hace más de 10 años y que han pasado ya 3 periodos congresales y no tocan los temas que el Tribunal Constitucional les ha dicho deben resolver. Y eso genera que finalmente el justiciable se quede sin tutela. Y esto puede traer más problemas. Entonces quizás el Tribunal Constitucional debiera pensar un mecanismo de seguimiento para la exigibilidad de las sentencias que el propio tribunal exhorta a otros poderes del Estado. Y lo tercero es una pregunta, creo, un poco más sencilla.
Acá en la Facultad de Derecho hemos creado una clínica jurídica, una clínica legal. El Tribunal Constitucional, en el Código Procesal Constitucional, se ha establecido la figura del amicus curiae. Hay un caso presentado por la clínica jurídica de la Universidad de San Marcos como amicus curiae en un caso de comunidades campesinas. Entonces la pregunta es sencilla, creo yo, porque si fuese posible que la Universidad Andina del Cusco, a través de la Facultad de Derecho y su clínica legal, pudiera actuar como amicus curiae en casos específicos. Son 3 preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Silvio Campana. Corresponde ahora cerrar con algunas reflexiones y conclusiones con nuestra invitada, la doctora Sofía Donaires, reiterando nuestra gratitud de toda la comunidad académica. Doctora Sofía, una vez más, adelante, por favor. A ver, le decía justamente al doctor que me la pone difícil con esas preguntas, ¿no? Porque forman parte justamente del debate actual en torno a determinados temas de carácter constitucional y esta conversación o diálogo que tanto también se alega entre la justicia ordinaria con la constitucional, ¿verdad? A ver, voy a tratar de dar algunos alcances en virtud de lo que los doctores me han planteado, ya con estas últimas palabras finales de mi parte y en el tiempo que nos queda. A ver, primero en relación a este tema vinculado a los aspectos que están destinados a ser resueltos en la jurisdicción ordinaria. De hecho, es uno de los puntos que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia y básicamente en los pronunciamientos de improcedencia utiliza para decir que hay otra vía igualmente satisfactoria. Entonces, váyase, por favor, interponga su proceso laboral o su proceso contencioso administrativo, ¿no? O algún proceso de otro tipo de naturaleza dentro de una institución castrense, por ejemplo, porque es una vía igualmente satisfactoria. Y claro, y también esto opera con relación a determinadas materias donde el tribunal considera de que no le corresponde, por ejemplo, en materia penal, determinar si la persona está siendo procesada de una manera, digamos, conveniente o de acuerdo a lo que el demandante lo considera, utilizando determinado tipo penal, ¿no? Entonces, hay cuestiones de que el tribunal, y creo que esa es la tendencia y también esto se evidencia en el marco de las resoluciones que viene adoptando, de que hay ciertos fueros donde no podemos ni deberíamos, o en todo caso, ya estoy hablando yo como el Tribunal Constitucional, introducirnos porque si no también pues no dejaríamos un margen de actuación exclusiva por parte de la jurisdicción ordinaria de acuerdo a las competencias que tiene. Recordemos que los procesos constitucionales en principio no tienen estación probatoria. Entonces, por ejemplo en los temas previsionales, las personas vienen pero no tenemos claro si la persona efectivamente tiene el grado de menoscabo que alega con relación a la enfermedad que en principio tendría por cuestiones de salud ocupacional, ¿no? Por un tema de neumoconiosis, por ejemplo, ¿no? El tribunal recaba determinada información, pero no es que necesariamente, pues, si es que los documentos no son suficientes o incluso la evaluación médica que se pueda pedir no es capaz de poder otorgar elementos para que el tribunal precisamente emita una decisión, pues lo va a declarar improcedente para que la persona vaya a una vía que efectivamente pueda recabar o pueda actuar determinadas diligencias para que pueda determinar si la persona tiene o no el derecho. ¿Ok? También pasa, me parece a mí, por un tema, y ahí venía un poco los comentarios de ambos doctores, en torno a si es que la jurisdicción ordinaria tiene la capacidad de poder valorar casos considerando elementos de carácter constitucional y específicamente lo relacionado a los derechos fundamentales.
Y bueno, claro, yo diría que eso también pasa por un tema propiamente ya de la capacitación de los jueces y fiscales en torno a diversos aspectos que tienen también una connotación constitucional. De hecho, para aplicar, como bien señalaba el doctor, por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no? Este tema de la razonabilidad, la proporcionalidad en torno a primero, si efectivamente hay elementos para poder brindar o dictar la prisión preventiva y luego por cuánto tiempo lo hago, ¿no? El Tribunal Constitucional ha sacado doctrina jurisprudencial vinculante en torno a esto, una última en el 2022, que es un habeas corpus sobre el caso de Yoshiyama, donde hace una amplia extensión de su jurisprudencia en torno a este tema, y una de las innovaciones fue una revisión de oficio por parte del juez de investigación preparatoria y eventualmente de la Suprema, si es que llegase a sus manos, de la permanencia de los elementos que en su momento estuvieron o se configuraron para poder dictar la prisión preventiva. Y no solamente ellos, sino también la razonabilidad respecto de el tiempo de duración de la prisión, y también de prisión preventiva me refiero, y la proporcionalidad, ¿no? Esta revisión oficiosa que antes no estaba en el Código Penal o Procesal Penal y ahora sí la hay a propósito de esta decisión del Tribunal Constitucional. Entonces diría que así como hay pronunciamientos que nos ha pues traído ahora el doctor, el panelista que intervino al inicio, donde el Poder Judicial de alguna forma pues ahí desafía, ¿no?, los pronunciamientos del tribunal. Hay otras situaciones en las cuales más bien coadyuva o acoge una línea jurisprudencial que el tribunal ha adoptado específicamente en diversos temas vinculados a derechos fundamentales, como es este que les acabo de señalar. Entonces, diría que ahí también hay una necesidad de que los propios órganos de administración de justicia tengan esta formación también en este tipo de especialidad para que lo puedan subsumir en las consideraciones de argumentación, valoración de los casos que le tocan resolver, ¿no? O sea, no digo de que renunciemos a determinadas situaciones en las que el tribunal tiene de todas maneras que intervenir. Por ejemplo, este tema de los estados de cosas inconstitucional, ¿no?, que, como bien mencionaba también el doctor, llegan a manos del tribunal porque los órganos del Poder Judicial no dictaminaron o no vieron de que hubo una vulneración, y llega a manos del tribunal y dice, sí hay vulneración y además hay una vulneración masiva, ¿qué pasó aquí?, ¿no? Entonces, hay un tema también me parece a mí, de formación, más allá del asunto ya, y que creo que sería un segundo punto en todo caso de evaluación, de qué elementos podríamos pensar o plantear que también la Judicatura Constitucional pueda compartir en el momento de valorar un caso que tenga vinculación con algún derecho fundamental y no solamente se reserve la vía ordinaria, ¿no? Pero me parece a mí que sí hay ciertos campos donde la jurisdicción ordinaria es prácticamente exclusiva, salvo que se determine pues, que hay una situación manifiestamente irrazonable o evidente de vulneración de algún derecho fundamental, ¿no? A ver, lo otro que también mencionaba el doctor era referente a las sentencias exhortativas, ¿no? El Tribunal Constitucional emite una diversidad de tipología de sentencias, entre ellas las exhortativas, que ciertamente son recomendaciones, no es similar a lo que el tribunal establece dentro de sus puntos resolutivos como una disposición u ordena. Eso es distinto porque ahí sí necesariamente hay una disposición específica del tribunal de que tal o cual entidad o cual particular tiene que hacer tal o cual cuestión para poder culminar con la vulneración o volver a retornar las cosas al estado anterior, ¿no? Pero pensaría de que a través de las exhortativas incluso el tribunal establece determinados parámetros de actuación de quienes tienen, por ejemplo, que emitir alguna normativa, ¿no? El doctor nos hacía alusión a algunos ejemplos que involucraban a emisión normativa por parte del Congreso, que ciertamente, y me parece que esto es innegable, hay algunos casos en los que, aún existiendo esas exhortativas, el Congreso lamentablemente no está tomando atención o regulando determinados campos en los cuales para el tribunal sí es una materia de preocupación, porque si no, no exhortaría a nadie nada,
¿no? Entonces, sí coincido con el hecho de que podríamos ir estudiando o evaluando alguna posibilidad de que el tribunal pueda dar cierto seguimiento a estas decisiones que ha tomado en el marco de la emisión de sentencias exhortativas respecto de entidades que tienen que hacer o emitir alguna normativa, ¿no? Para poder resolver justamente situaciones que todavía siguen siendo preocupantes en materia de derechos fundamentales. De repente, el tribunal lo resuelve para el caso en concreto. Y claro, también hay que advertir de que para el tribunal no es o no reemplaza al legislador, ¿no? No emite normativas, salvo algunas situaciones muy puntuales, como puede ser la emisión de precedentes vinculantes que sí actúa como fuerza normativa, pero digamos que eso es una cuestión que no es, digamos, la regla y que en todos y cada uno de los casos el tribunal lo va a hacer, porque entiende de que hay campos en los que se necesita un debate en el seno parlamentario para tomar cierta decisión sobre la orientación legislativa que va a tener determinada situación. Entonces, puede resolver en un caso concreto, pero le va a pedir al legislador, mira, regula esta situación porque efectivamente hay una preocupación que está involucrando alguna afectación de derechos fundamentales. ¿De acuerdo? A ver, solamente una que se me viene a la mente, y que no es un proceso de amparo, pero sí es un proceso que ha involucrado una temática coyuntural que tiene que ver con el tema del Reinfo. No sé si ustedes lo han seguido también. Ahí el tribunal, además de resolver en el sentido que resolvió, que podemos estar o no de acuerdo, debatir en torno a ello, hay un punto en el cual exhorta a que el legislador, ¿no?, incluso también el Ejecutivo, tenga en cuenta los parámetros que el propio tribunal establece en esa sentencia, ¿no? Para que, claro, exhorta al legislador, pero vas a tener que normativizar o no regular una situación siguiendo esto que yo estoy poniendo en la sentencia. O sea, no le da tampoco un 100% margen de liberalidad para que resuelva o regule una situación, sino que le da unas orientaciones para que lo tome en consideración al momento de finalmente decidir cómo va a regular una situación, ¿no? Y eso lo hace porque ciertamente le preocupa una situación que involucra derechos fundamentales, ¿no? Entonces, digamos que también podríamos un poco rescatar o destacar ese valor de las sentencias exhortativas. En el caso ya no sé si algo más por ahí se me va con el tema de las preguntas, pero voy a la última en todo caso que menciona también el doctor en torno a la posibilidad de presentar amicus curiae. De hecho, este pleno ha recibido varios amicus curiae en algunas controversias de sumo interés. En el caso Morán hubo amicus curiae, hay un caso ligado a una controversia vinculada a maternidad subrogada, que también ha recibido varios amicus curiae. El tema del proceso de inconstitucionalidad contra esta ley sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, también hemos recibido amicus curiae. Entonces, digamos que ha sido o está siendo una práctica del Tribunal Constitucional en recibir este tipo de aportes por parte de quienes tengan o cumplan con un perfil para poder plantear amicus curiae. Y más o menos ya orientado a la pregunta que mencionaba el doctor, también hemos tenido oportunidad de recibir amicus curiae de clínicas jurídicas de universidades lideradas por profesores de la universidad con especialidad en la temática sobre la cual está vinculada la controversia de un caso concreto, ¿okay? Por ejemplo, en el caso del Reinfo, y hay un caso también ligado a medio ambiente y indígenas, que ahorita se me va de la mente, pero sí puedo asegurar de que se ha recibido amicus curiae de clínicas jurídicas, pero siempre liderados por profesores especializados, ligados a la materia del caso que el tribunal tiene por resolver. Entonces, diría que si la universidad tiene interés en poder participar, puede pedir ser incorporado como amicus curiae en un proceso, siempre y cuando lo presenten antes de la realización de la audiencia pública, porque es una regla procesal esto del momento en el cual se presenta esta solicitud, porque de lo contrario sería inadmisible, pero fuera de eso, digamos, pensaría, y en todo caso también invito para quienes dentro de la universidad tengan este interés de poder también aportar al tribunal con determinados elementos de carácter jurídico especializado en una materia que también permite, en este caso al decisor,
jurisdiccional del Tribunal Constitucional para tomar una decisión en particular, ¿no? Entonces, bienvenido sea esto, y también, obviamente, esto va ligado con el interés justamente de los estudiantes de Derecho liderados por los profesores de esta honorable casa de estudios. Bueno, eso sería entonces mis reflexiones en torno a lo consultado por los doctores. Yo quisiera cerrar esta presentación agradeciéndoles por la concurrencia y el interés que ustedes tienen en estos temas constitucionales, y nuevamente el agradecimiento especial a todos y cada uno de ustedes, a los panelistas, bueno, al decano que ya se tuvo que retirar, de parte del magistrado César Ochoa Cardich, con quien yo tengo el agrado de laborar directamente, y quien es a su vez director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a todos y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sofía Donaires Vega, por esta presentación y por esta deferencia